Y bienvenidos al capítulo número 6. Empieza la segunda parte del libro. Capítulo número 6A, primera parte de este capítulo número 6. Es allí donde empezamos la explicación lógica con argumentos, con hechos, con datos, con historias de lo que viene a ser la meditación, esta práctica contemplativa que muchas veces asociábamos con una religión, como el budismo, y que si yo era cristiano, si era católico, si era judío, no debía meditar. Pero la ciencia nos ha demostrado algo completamente distinto. Entonces, todos estos libros de autoayuda o superación personal o desarrollo personal nos invitan a meditar. Hay un libro muy especial que voy a recomendar mucho sobre Mathieu Ricard, se llama. Vamos a ver, antes de iniciar a leer. Mm, Miren, la historia de este hombre es muy especial. La vamos a googlear por aquí. Más allá de cualquier creencia religiosa, porque a mí no me interesa para nada seguir alguna corriente, ni invitarlos a que la sigan. Cada uno cree en lo que considera correcto. Sin embargo, qué bueno es abrirse al nuevo conocimiento y decir, esto lo puedo aceptar, esto no lo puedo aceptar. ¿Mm? Este hombre fue monje budista por mucho tiempo, mucho, mucho tiempo, y fue catalogado puede decirse, el hombre más feliz del mundo, curiosamente. No sé a qué se deba ese título, pero realmente explica en sus libros cosas muy poderosas. De hecho, tiene varios documentales. Eh, Hay un libro muy especial de él y es este, En defensa de la felicidad, Matthew Ricard. Este hombre se suelta bastante a opinar realmente cómo ha sido la transición de su vida, no solamente desde que inició en ese camino de la meditación, sino cómo fue volver a la realidad, a este mundo 3D, a transmitir en podcast, en una cuenta de Instagram. ¿Cómo es volver a la realidad? Y en defensa de la felicidad se puede decir que la felicidad no es la búsqueda, no buscamos la felicidad, como bien nos vendía Will Smith. No se trata de buscarla, sino de encontrar una vida llena de paz y de armonía. Entonces, qué bueno es cuando tenemos conceptos que nos bajan de la nube y decimos, realmente no la busques, no la busques, porque así no funciona, porque cuando te liberas de las expectativas, cambias por completo ese concepto que tienes de vivir feliz. ¿Qué es realmente vivir feliz? Estar en paz y en armonía contigo mismo. Si tú estás en paz y en armonía contigo, no con tus padres, no contigo, perdón, no con tus padres, no con tus hijos, no con el vecino, con tu expareja, sino contigo primero, aceptándote por todo lo que ha sucedido y lo que sientes, empieza el cambio. Entonces ahí viene la recomendación en defensa de la felicidad de Matthew Ricard. Increíble, si pueden buscar sobre este hombre. También ha sido fantástico entender todo lo que sucede detrás de él. ¿Vale? Entonces son muchas las fuentes que nos invitan a leer sobre la meditación. De hecho, siempre recomiendo un libro muy especial de Daniel Goleman de rasgos alterados, cómo la meditación tiene beneficios en el cuerpo ya desde un punto de vista meramente científico. ¿Qué pasa en el hemisferio derecho, en el izquierdo, en el neocórtex, en la corteza prefrontal, en el hipotálamo, en todos los elementos del cerebro? Tiene beneficios fascinantes y les puedo decir que a mí personalmente me cambió la vida. Y eso no quiere decir que sea budista ni siga una corriente estricta religiosa. No, lo importante es aquí tener un discernimiento, que no me gusta la palabra discernimiento por el miento, sino discernicierto, donde podemos elegir realmente qué es lo que sucede. Entonces, con este breve abrebocas, siempre me gusta crear conciencia de lo que tenemos y lo que podemos aprender. Vamos a ver si lo podemos compartir por aquí. Empezamos. En el capítulo 6, los tres cerebros de pensar, actuar y hacer.
Aceptas el concepto de que tus tres cerebros te permiten pasar de pensar a actuar y hacer. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ponerlo por acá. Ya. Es más, cuando no pones tu atención en el entorno, tu cuerpo y el tiempo, sino en alguna otra cosa, puedes pasar fácilmente de pensar a hacer sin tener que hacer nada. Volvemos a explicarlo porque empieza lo complicado. Cuando no pones tu atención en el entorno, tu cuerpo y el tiempo, sino en alguna otra cosa, puedes pasar fácilmente de pensar a hacer sin tener que hacer absolutamente nada. Esto es volver a entrar en estado de flujo, en estado de flow. ¿Recuerdan cuando nos desligamos por completo del tiempo, del entorno y del espacio del tiempo? Entonces, ahí está, del cuerpo. En este estado mental, el cerebro no distingue lo que está sucediendo en el mundo exterior de la realidad de lo que está pasando en el mundo interior de tu mente. Por esta razón, si repites mentalmente una experiencia que deseas vivir en el futuro, recuerden, visualízalo, repítetelo hasta que lo creas, créetelo hasta que lo seas y sé lo más detallado posible de esta nueva realidad que quieres manifestar. Así funciona. Sentirás las emociones que te produce antes de que se materialicen en tu vida. Ahora estás entrando en un nuevo estado del ser, porque la mente y el cuerpo funcionan como uno. Cuando empiezas a sentir como si una posible realidad futura ya estuviera sucediendo en el momento en que te centras en ella, estás cambiando tus hábitos y tus actitudes automáticos y otros programas subconscientes negativos. Esto no es nada nuevo, recuerden que es lo que ha explicado de distintas formas aquí Dispensa con cada capítulo. Visualiza realmente. Y no solamente pelo en la frente, sino en el pecho, cómo la emoción es determinante. ¿M? Esto, sentirás las emociones que te produce antes de que se materialice en tu vida. Siéntelo en el pecho. Y es ahí donde empieza el cambio. En el capítulo 7, el vacío, describo cómo liberarte de las emociones que has memorizado. Perdón, creo que estoy leyendo donde no es. Pero aquí explicamos los tres cerebros. Entonces creo que vamos a buscarlo porque estaba leyendo donde no era. Vamos por acá, los tres cerebros. Bien. Aquí. Comparar el cerebro con un ordenador es útil y es cierto que el tuyo ya tiene todo el equipo necesario para cambiar tu yo y tu vida. Pero ¿sabes cuál es la mejor forma de usar este equipo para instalar un software nuevo? Imagínate dos ordenadores con un equipo y un software idéntico. ¿Lo tenemos? Uno en manos de un novato y el otro en manos de un informático profesional. El novato apenas conoce las cosas que un ordenador puede llegar a hacer y mucho menos cómo hacerlas. Es prácticamente como si un niño de 3 años tuviese el último iPhone que han lanzado al mercado. Entonces, tiene una super máquina en sus manos, pero no sabe y no tiene conocimiento de cómo utilizarlo. El objetivo de la segunda parte es, en pocas palabras, darte la información necesaria sobre el cerebro que tú, quien lo hace funcionar, cuando empieces el proceso meditativo para cambiar tu vida, sepas qué tiene que ocurrir en tu cerebro y en tus meditaciones y por qué. Esto se pone muy interesante porque vamos a aprender varias meditaciones. Recuerden, en YouTube vamos a encontrar bastantes meditaciones sobre Deja de ser tú. Y vamos paso a paso porque quiero que lo hagamos en comunidad, porque nos demos el espacio en conciencia, realmente entendiendo qué es lo que sucede en el cerebro y por qué esto tiene tanto valor. No es nada de misticismo tóxico de cierra los ojos, imagina un campo de flores y visualiza y ya está, sino que aquí estamos explicando con argumentos y hechos realmente qué es lo que sucede en el cuerpo. Un cambio conlleva nuevas formas de pensar, actuar y ser. Si sabes conducir, seguramente ya has vivido el ejemplo más básico de pensar, actuar y ser. Al principio tenías que pensar en cada acción y en el código de circulación, pero después ya conducías mejor. ¿Se ve? ¿Se entiende? Ya conducías mejor y al final te convertiste en un conductor. Tu mente consciente se trasladó al asiento del copiloto
Y desde entonces, el subconsciente es el que seguramente va al volante la mayor parte del tiempo. Recuerden que capítulo número 3 y 4 nos explicaban cómo el subconsciente está prácticamente en nuestro cuerpo y el consciente en nuestra mente. ¿Mm? Al estar en nuestro cuerpo es por eso que lo que llamamos hábito resulta ser ese piloto automático que se mueve sin que nosotros lo veamos, lo digamos. Es por eso que si vas al baño, des- una vez has despertado, seguramente empiezas siempre por el mismo lado de la boca a cepillarte los dientes. Puede ser por la derecha, puede ser por la izquierda, ese efecto de poner la pasta de dientes en tu cepillo de dientes. Luego, algunas personas van al baño o hacen, orinan mientras están cepillando los dientes, otras no. Esa rutina de baño o de limpieza a primera hora sucede muy habitual. Entonces, es ahí, por ejemplo, donde está tu subconsciente gestionando tu mente. Por eso, el 95% de nuestro día y nuestra vida es condicionada por el subconsciente. Qué bueno es hacer consciente lo inconsciente. Conducir se ha vuelto un acto automático que realizas sin darte cuenta. Entonces, la mayor parte de lo que has aprendido ha seguido el proceso de pasar de pensar a actuar y hacer. Fíjense que todo parte del pensamiento. Ahí está. Actuamos y somos. Y son tres las zonas del cerebro que facilitan este estado de aprendizaje, pero ¿sabías que puedes pasar directamente de pensar a hacer? Es decir, que sin actuar podemos ya empezar a conectar con esa nueva identidad. Es por eso que en este reto que tuvimos, ese cuadrante inferior derecho que siempre mostramos de las afirmaciones, ¿quién soy? ¿Cuáles son esos decretos de poder que estás escribiendo todos los días en el papel? ¿Qué está pasando ahí? Pasas de pensar a hacer. Entonces, hay una forma de pasar de pensar a hacer y que seguramente ya lo has hecho en tu vida. La meditación, la esencia de este libro, este capítulo es una introducción a ella, te permite pasar de pensar en la persona ideal que deseas ser a serlo. Que bueno, me emociona. A mí personalmente me emociona mucho. Vamos a ver. Es el secreto de la creación cuántica. Todo cambio se inicia con un simple pensamiento. Recuerden que el pensamiento es eléctrico y el sentimiento y la emoción son magnéticos. Entonces, todo lo que tú pienses y sientas, vas a traer más de lo mismo. Si tú estás sintiendo odio, rencor, arrepentimiento, culpa, rabia, deseo, lujuria, más de lo mismo vas a tener. Si estás sintiendo amor, agradecimiento, plenitud, compasión, más de lo mismo vas a tener. Entonces, recuerda, si es magnético, no hay que ser experto para entender que como un imán magnético atraemos. Por eso, como vibras, atraes. Podemos crear al instante nuevas conexiones y circuitos neurológicos que reflejan nuestros nuevos pensamientos. Y no hay nada que estimule más el cerebro que el aprendizaje. Aquí estamos, en comunidad, siempre, todas las semanas aprendiendo. Cuando está adquiriendo conocimientos y experiencias nuevas, ¿no? Esto es lo que estimula mucho más al cerebro y por eso, un domingo en las noches, mientras estaríamos en familia viendo una película o en el cine, aquí estamos conectados a un club de lectura. A ver qué nos dice Nico, qué tiene por decirnos el libro. Son los afrodisíacos del cerebro. Este acaricia cada señal que recibe los cinco sentidos. Por eso el aprendizaje se vuelve prácticamente adictivo. Cada segundo está procesando miles de millones de retazos de información. Analiza, examina, identifica, extrapola, clasifica y archiva información y la recupera cuando las necesitas. El cerebro humano es el mejor superordenador del mundo. Aquí tenemos una supercomputadora. Entonces, ¿de qué forma podemos ampliar esto? ¿De qué forma podemos entender realmente lo que sucede en este proceso? ¿Cómo lo podemos mejorar? Si mm, definitivamente tenemos un superordenador. Entonces, como recordarás, el concepto de la configuración del cerebro es básico para entender cómo puedes cambiar tu mente. Cómo las neuronas acaban estableciendo relaciones duraderas. He hablado de la regla de Hebb,
que afirma, las células nerviosas que se activan juntas se conectan juntas. Recuerden esto, ya lo hablábamos en un capítulo anterior. Los neurocientíficos creían que después de la infancia la estructura del cerebro apenas cambiaba. Pero los nuevos descubrimientos, y aquí viene una invitación muy especial, y es que no creamos todo lo que la ciencia dice, porque si bien es cierto lo que llamamos innovación, transformación, cambio, descubrimientos, se entiende que lo que está escrito no es una plena y absoluta verdad. Un ejemplo inmediato. Hace 5 años aproximadamente, y de hecho empezó en 2017, el descubrimiento oficial de la microbiota como segundo cerebro o prácticamente primer cerebro. Cómo tu intestino y tu colon estaban directamente relacionados con las emociones. Fíjense, hace menos de 10 años se descubrió esto. El año pasado, Premio Nobel de Física Cuántica, argumentando esto, que ya es una realidad. Entonces, la ciencia no nos tiene toda la verdad, es cierto, no tiene toda la verdad. Entonces, qué bueno es cuando esos descubrimientos nos agitan un poco, nos dan bofetadas en la cara y nos hacen pensar de una forma distinta. Nuevos descubrimientos revelan que en la adultez muchos aspectos del cerebro y del sistema nervioso pueden cambiar estructural y funcionalmente, como ocurre en el aprendizaje, la memoria y la recuperación de una lesión cerebral. Pero lo contrario también es cierto. Las células nerviosas que ya no se activan juntas dejan de estar conectadas. Recuerden lo que pasaba. Lo que no se usa se pierde. Incluso puedes con el pensamiento, si te concentras en ello, desconectar o eliminar las conexiones no deseadas. Fíjense en esto tan fuerte, solamente con el pensamiento ya. Así que puedes desprenderte de eso, a lo que te has estado aferrando que condiciona tu forma de pensar, actuar y sentir. Tu cerebro renovado ya no seguirá activando los circuitos del pasado. Las propiedades de la neuroplasticidad, recuerden este término tan importante, neuroplasticidad es la capacidad que tenemos o la capacidad que tiene el cerebro de cambiar, de renovarse, de crear nuevos circuitos, nuevas conexiones. Y esto sucede a cualquier edad. Nico, es que yo me siento ya viejo o vieja y resulta que no, no hay necesidad. No te preocupes por la edad. Fíjense, y nuestras intenciones conscientes. Eso quiere decir que son tan grandes que nos permiten crear un nuevo nivel de mente. En cierto modo, se da el proceso neurobiológico de fuera lo viejo, bienvenido lo nuevo. ¿Mm? Cuando hablamos de dejar de ser nosotros, es realmente cambiar ese yo que no nos gusta, que los neurocientíficos denominan poda y generación. Eso es lo que yo llamo desaprender y aprender. Y nos permite superar nuestras limitaciones actuales e ir más allá de nuestros condicionamientos o nuestras circunstancias, porque no eres lo que te sucedió en el pasado. Entiende esto, no eres tus circunstancias, tus experiencias. Quizás te forjaron, sí, pero tu identidad está muy apartada de esto. Entonces, más allá de ese rol de víctima que has cargado, te conviertes en el héroe o heroína de tu vida. Al crear el hábito de una nueva forma de ser, básicamente estamos volviendo a controlar lo que hasta ahora era un proceso inconsciente del ser. Inconsciente, recuerden. En lugar de tener en la mente, perdón, en lugar de tener la mente un objetivo, no voy a seguir enfadándome por todo y el cuerpo otro. Prefiero seguir enfadándome e inundándome con las sustancias químicas a las que estoy acostumbrado. Esto es algo muy especial, muy, muy especial. Y es, por ejemplo, una persona quiere dejar de tener ataques de ira o de rabia. ¿M? La mente tiene el objetivo. No quiero seguir enfadándome. Ya, la mente lo tiene. Y dices, no me voy a seguir enfadando. Pero el cuerpo se acostumbra. Recuerden que el subconsciente es el que manda sobre la mente en la mayoría de los casos. Nuestra labor, nuestra misión será que ese subconsciente ya no tome el mando sobre la mente, sino que sea la mente la que respete este objetivo, no voy a seguir enfadándome por todo, y el cuerpo cambie y prefiera también
dejar de enfadarse e inundarse con las sustancias químicas a las que está acostumbrado. Entonces, unimos la intención de la mente con las respuestas del cuerpo. Recuerden que la conciencia te dice, aquí está, lo quiero hacer, mañana voy al gimnasio, pero el subconsciente está acostumbrado a estar sentado en el sofá y es para él mucho más cómodo a liberar esas sustancias químicas que le da estar sentado al cambio. Por eso nos cuesta tanto cambiar. Fíjense lo que sucede en el cuerpo, mágico. Y para lograrlo debemos crear una nueva forma de pensar, actuar y ser. Para que nuestra vida cambie. A ver, lo ponemos por acá. Para que nuestra vida cambie, primero debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Después, hacer algo. Recuerden, acción, porque cualquier manifestación y deseo no es nada sin la acción. Y no necesitas motivarte para actuar, necesitas para actuar para motivarte. Entonces es ahí donde cambias todas las acciones o la conducta para tener una nueva experiencia, la cual nos producirá un nuevo sentimiento y luego memorizar ese sentimiento hasta que se convierta en un estado del ser. ¿Recuerdan que era esto del estado del ser? Pensamiento y emoción en bucle, cuando mente y cuerpo se convierten en uno solo, en bucle, de la mente al corazón, del corazón a la mente, de la mente al corazón, del corazón a la mente. Pero al menos contamos con algunas ventajas. Aparte de la neuroplasticidad del cerebro, se podría decir que disponemos de más de un cerebro con los que trabajar. En realidad, tenemos tres. Quiero que esto quede claro y me respondan sinceramente. ¿Se entiende? ¿Hace sentido para ustedes todo lo que estamos compartiendo? ¿Cómo el subconsciente ha tomado el mando sobre nuestra mente y en un piloto automático decide sobre el cuerpo sin que nosotros nos demos cuenta? ¿Hace sentido para ustedes? Los leo. Si tienen alguna pregunta, seguimos. A ver, ¿qué me dicen por aquí? Los leo, los leo, los leo. Yo debo volver a escuchar, me dice Nelly. Hay mucho que digerir, dicen por aquí. Este libro está muy interesante, después lo voy a repasar. Muy bien, ahí saben que también tienen los libros y los videos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Es importante que estemos claros. Bueno, a ver, ¿qué podemos tener acá? Para ir al grano, en este capítulo describiré solo las funciones de los tres cerebros, porque son los que nos permiten cambiar el hábito de ser el mismo de siempre. Aunque estudiar lo que el cerebro y otros componentes del sistema nervioso hacen por nosotros es de lo más fascinante. No sé ustedes, pero a mí me emociona bastante releer todo esto, porque en el momento que seguramente leí este libro, no tenía el nivel de conciencia que tengo ahora y es por eso que este tipo de conceptos llegan a mí de otra forma. Y siempre que quieras leer un libro o releerlo, vas a encontrar cosas fascinantes, increíbles dentro de él. Así que qué bueno es permitirse volver a leer. En mi libro, Desarrolla tu cerebro, trato este tema con mayor detalle. En mi página web encontrarás más material de estudio, la bibliografía de muchas otras publicaciones excelentes y páginas web para ampliar tus conocimientos sobre el cerebro, la mente y el cuerpo. Entonces, vamos con los tres cerebros. Recordando un poco de anatomía, a ver, aquí lo tenemos. Entonces, ¿cómo explicamos esto? Neocorteza, que es lo que llamamos el neocórtex, la parte inicial, el primer cerebro. Luego tenemos el cerebro medio, que viene a ser el cerebro límbico, que es un poco más fuerte aquí. Y luego tenemos la parte anterior o trasera,
que es el tercer cerebro. Prácticamente tres cerebros en uno solo. ¿Mm? La parte frontal, la parte del medio, que es lo que llamamos el cerebro límbico, y luego el cerebelo. Nico, ¿esto para qué? Si yo quiero dejar de ser yo y que se eliminen todos los problemas de mi vida. ¿Mm? El primer cerebro es la neocorteza o el cerebro pensante, el lógico. El segundo cerebro es el cerebro límbico o emocional. Es ahí realmente donde reposan nuestras emociones. Mantener y organizar las sustancias químicas en el cuerpo, fíjense. ¿Mm? Este, cerebro medio límbico. El tercer cerebro, el cerebelo, es la sede de la mente subconsciente. Aquí está la subconsciencia. Ojo, cuando hablamos de mente subconsciente no quiere decir que solamente repose allí. Bien lo decía Charles Haanel también en su libro El sistema de la llave maestra, que también tenemos el club de lectura de ese libro, nos decía que en el plexo solar también hay gran parte de nuestro sistema subconsciente, de nuestra mente subconsciente. Entonces, en unión con el tercer cerebro, podemos entender que es allí donde está prácticamente la subconsciencia, lo automático. Recuerden, el cuerpo es determinante en este proceso subconsciente. Entonces, qué bueno es cuando ya pasamos de pensar a actuar. La neocorteza procesa los conocimientos y luego nos anima a vivir lo aprendido. La neocorteza, nuestro cerebro pensante, es como la cáscara de una nuez. Constituye la parte neurológica más nueva y avanzada. Es la sede de la mente consciente de nuestra identidad y de otras formas y de otras funciones cerebrales. Entonces, qué interesante. A ver, acá lo tenemos. Fíjense lo que dice. El lóbulo frontal, en los capítulos anteriores, he hablado de él, es una de las cuatro partes de la neocorteza. ¿Recuerdan del lóbulo frontal lo que pasaba? La neocorteza es la arquitectura o diseñadora del cerebro. Nos permite aprender, recordar, razonar, analizar, planear, crear, especular sobre posibilidades, inventar y comunicarnos. La lógica está aquí. Esta mente 3D que te mantiene atado a esto, el razonamiento lógico, el análisis. Como en estas regiones donde se almacena la información sensorial, como lo vemos y oímos, la neocorteza nos conecta a la realidad exterior, es lo que te mantiene atado a esto. ¿Mm? La neocorteza procesa en general los conocimientos y las experiencias. Entonces, todo el aprendizaje intelectual que has tenido reposa aquí. Primero reúnes conocimientos en forma de hechos o de información semántica. Entonces, esto que estamos leyendo y escuchando del libro está quedando en nuestra neocorteza. Son conceptos o ideas filosóficas o teóricas aprendidas intelectualmente. Entonces, aprendí en el club de lectura que tenemos una mente consciente, una subconsciente, que el subconsciente está mucho más ligado al cuerpo, pero que está conectado con el cerebelo, con el tercer cerebro. Eso es conocimiento intelectual, con lo que la neocorteza incorpora nuevas conexiones sinápticas y circuitos. Después, en cuanto personalizas o aplicas los conocimientos adquiridos para demostrar lo aprendido, es decir, que le das superpoderes al conocimiento, creas una nueva experiencia, con lo que se forman en la neocorteza estructuras de neuronas denominadas redes neurales. ¿Cómo se estimula esto? Un buen suplemento de melena de león, ahí lo tienes. Treonato de magnesio, citicolina, fosfatidilcerina, omega 3, ahí lo tienes. Estas redes refuerzan los circuitos de los que has aprendido intelectualmente. Si la neocorteza tuviera un lema, sería: los conocimientos son para la mente. En pocas palabras, los conocimientos son los precursores de las experiencias. La neocorteza se ocupa de procesar las ideas que aún no has experimentado, que existen como potencial para que las apliques en el futuro. Cuando tienes nuevos pensamientos, empiezas a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presente la ocasión y obtener así nuevos resultados. Muchas veces llegan a nosotros podcasts, videos, películas, contenido en redes sociales motivacional y decir,
Este mes sí lo hice. Esta vez tomo el paso de emprender en mi proyecto personal que tanto he postergado. Aquí está. Viene el pensamiento, pero miren, empiezas a pensar en cambiar de conducta para poder hacer algo distinto cuando se presente la ocasión y obtener así nuevos resultados. Al alterar tus actos rutinarios, es decir, romper con el hábito y tus conductas típicas, ocurrirá algo distinto de lo habitual y ello producirá una nueva situación y experiencia en tu vida. Fácil en la teoría, mucho más difícil en la práctica, pero ahí se puede. ¿Mm? ¿Lo tienes? Genial, genial. Eso es. De situaciones nuevas a emociones nuevas. El cerebro límbico produce sustancias químicas para ayudarte a recordar las experiencias. El cerebro límbico, conocido también como el cerebro de los mamíferos, situado debajo de la neocorteza, es la región más desarrollada y especializada del cerebro en los mamíferos no humanos, los delfines y los primates superiores. Recuerden, el de la mitad, el segundo, el cerebro límbico. Considera el cerebro límbico como el cerebro químico o el cerebro emocional. Es allí donde está el hipotálamo también, las emociones, realmente lo que nos conecta con el pecho, el corazón, aquí. Lo que decimos inexplicablemente en intuición también, conexión con esta gran inteligencia superior, es allí donde conectamos. Cuando estás viviendo una experiencia nueva y los sentidos le envían a la neocorteza un torrente de información del mundo exterior, sus redes neurales se organizan para reflejar este acontecimiento. La experiencia enriquece incluso más al cerebro que el nuevo conocimiento adquirido. Escuchen esto muy bien. La experiencia enriquece incluso más al cerebro que el nuevo conocimiento adquirido. Es decir, una cosa es aprenderlo y otra cosa es experimentar lo que aprendiste. De nada nos sirve escuchar a Nico en modo audiolibro y ya está. Lo importante es integrar y decir, wow, esto que estoy escuchando realmente tiene y hace mucho sentido para mí. Porque una vez lo pasamos a la experiencia, es ahí donde se enriquece el cerebro incluso mucho más que el mero conocimiento. Increíble. La práctica es la que nos sirve. El cerebro aprende por repetición. Muy bien, Marta. Ahí estás. Eso es. En cuanto estas redes de neuronas se activan con una determinada estructura en respuesta a la experiencia nueva, el cerebro emocional produce y secreta sustancias químicas en forma de péptidos. Este cóctel químico tiene una particular huella que refleja las emociones que sientes en el momento. Entonces, como ya sabes, las emociones son producto de las experiencias. Una experiencia nueva crea una emoción nueva que envía señales a nuevos genes de nuevas formas. Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacene el episodio químicamente y empiezas a encarnar lo que estás aprendiendo. Vuelvo a ello, sin los paréntesis. Esto es importante, muy importante, escucha muy bien. Como ya sabes, las emociones son producto de las experiencias. Las emociones son, es decir, lo que yo vivo me va a generar una emoción. Es decir, que la causa es la emoción y la consecuencia es la experiencia. Una experiencia nueva crea una emoción. Entonces, en ese proceso de causa y efecto, una experiencia, es decir, yo lo vivo, luego lo siento. Lo vivo, lo siento. Lo vivo, lo siento. ¿Qué va a pasar? Así pues, las emociones le señalan al cuerpo que almacene el episodio químicamente y empiezas a encarnar lo que estás aprendiendo. En el proceso, el cerebro límbico ayuda a formar recuerdos a largo plazo. Puedes recordar cualquier experiencia mejor porque te acuerdas de cómo te sentiste emocionalmente cuando ocurrió. Si yo te pregunto cómo fue tu primera vez, tu primer beso, cómo fue el nacimiento de tu primer hijo, allí está la explicación lógica de cómo la emoción está directamente relacionada con la memoria y el pensamiento. Distinto es si te pregunto qué comiste la semana pasada, el día jueves de almuerzo. ¿Qué fue el menú? ¿Lo recuerdas?
Quizás no. La neocorteza y el cerebro límbico al interactuar nos permiten formar recuerdos declarativos. ¿Qué quiere decir declarativos? Toman mucha más fuerza. Entonces, en el sueño, curiosamente, lo hablábamos con los alumnos, en esta fase de sueño REM, me voy a poner un poco grande porque esto me parece interesante, ¿cómo lo conectamos? En un proceso perfecto de restauración del cuerpo. La fase de sueño REM nos permite restaurar todas las memorias vividas en el día, pero bien lo dice el libro, recuerdos declarativos. Es decir, que esos recuerdos en el sueño, en ese proceso de almacenamiento, en ese control G de guardar, le damos al cassette. Es allí donde ocurre la magia porque es el discernimiento, curiosamente, de saber elegir qué memoria va a quedar y qué memoria no va a quedar. Es por eso que todo lo que estamos aprendiendo aquí, por primera vez en muchas ocasiones, lo almacenamos correctamente. ¿Mm? Si yo a ti te pregunto realmente, ¿qué sucede con el tema de la nutrición? Todo lo que hemos aprendido en el programa, en el curso, con toda la comunidad. ¿Mm? ¿Qué debes comer? ¿Qué no debes comer? ¿Cómo se ayuna? ¿Cómo se suplementa? ¿Qué sí? ¿Qué no? Todo esto te queda grabado en el cerebro. ¿Por qué? Porque hace parte de un recuerdo declarativo. Te hizo sentir algo. Te hizo sentir bien o te hizo sentir mal, pero te hizo tomar acción. Y sabes realmente por dónde hilar el camino. Cuando hablamos de desarrollo de la conciencia, es sentirlo. Porque no solamente desarrollas la atención desde el tercer ojo, sino lo bajas al pecho y sientes algo aquí. Eso que llamamos fe. Qué bueno es eso, porque es allí donde funciona la memoria correctamente. Recuerdos declarativos. Podemos declarar lo que hemos aprendido o experimentado. Para obtener más información sobre la memoria declarativa o la memoria no declarativa, véase la figura 6B1. Vamos a ver si vemos una figura 6B1. No la veo. Luego seguramente puede estar abajo. Eh, Como puedes ver, estamos marcados emocionalmente por experiencias con una gran carga emocional. Todas las personas casadas te dirán dónde se encontraban y qué hacían cuando su pareja les propuso matrimonio. Tal vez mientras tomaban una deliciosa cena en la terraza de un restaurante favorito, sintiendo la agradable brisa de aquella noche de verano y disfrutando de la puesta del sol con una pieza de Mozart como música de fondo. De pronto, su pareja, hincando una rodilla en el suelo, les ofreció un estuchecito forrado de terciopelo negro. ¿A quién no le sucedió esto? Mm. La combinación de todo lo que estaban experimentando en aquel momento les hizo sentirse muy distintos de lo habitual. Ahí queda guardada la memoria. ¡Boom! El equipo químico interior usual que su yo identitario había memorizado, se alteró por lo que vieron, oyeron y sintieron. Es decir, la unión de los sentidos, lo que estaban escuchando, lo que vieron y lo que sintieron, fíjense, valga la redundancia, en cierto sentido, despertaron de su rutina habitual de los estímulos del entorno que bombardean al cerebro como de costumbre y nos hacen pensar, sentir de manera previsible. La situación novedosa nos sorprende hasta el punto de volvernos más conscientes del momento presente. Por eso es tan importante el cambio. Qué bueno es declarar, y lo digo todos los días, estoy cómodo estando incómodo. Abrazo el cambio, abrazo el cambio. Si el cerebro límbico tuviera un lema, sería las experiencias son para el cuerpo. Entonces, fíjense en esto tan importante, porque bien lo decía aquí, si la neocorteza tuviera un lema, sería los conocimientos son para la mente. Entonces, los conocimientos son para la mente y las experiencias son para el cuerpo. Si los conocimientos son para la mente y las experiencias para el cuerpo, cuando aplicas los conocimientos y creas una experiencia nueva, le enseñas al cuerpo lo que la mente ha aprendido intelectualmente. Los conocimientos sin la experiencia no son más que filosofía. La experiencia sin conocimientos no es más que ignorancia. Esto es muy especial porque cuando hablamos de coherencia y congruencia, más allá del ego intelectual que podemos ver en redes sociales, tantos mentores y gurús que te pueden hablar de salud,
Qué bueno es cuando escuchamos desde la conciencia, la experiencia y la coherencia esto. Existe una progresión que debe darse. Tienes que adquirir conocimientos y vivirlos, aceptarlos emocionalmente. Si has leído la parte en la que describo cómo puedes cambiar tu vida, has aprendido que es importante adquirir conocimientos y aplicarlos para vivir una nueva experiencia. ¿Mm? ¿Lo sientes? ¿Lo tienes? Eso es, una nueva experiencia, que a su vez produce un sentimiento nuevo. Después debes memorizar este sentimiento y trasladar lo aprendido de la mente consciente al subconsciente. Es decir, ya dispones del equipo necesario para llevarlo a cabo en la tercera región del cerebro de la que hablaré. De pensar, actuar, hacer. En el cerebelo, vamos con el tercero, se almacenan los pensamientos, las actitudes y las conductas habituales. Es decir, ¿recuerdas la experiencia tan común que he citado de que a veces no nos acordamos de un número de teléfono, de un PIN o de una combinación de un candado? Pero sin embargo, podemos marcarlo con los dos dedos de una forma automática porque el cuerpo lo recuerda más que el cerebro. ¿No? ¿Recuerdan cómo el movimiento automático de las manos o de los pies resulta ser tu mente subconsciente actuando? Aunque parezca algo banal, cuando el cuerpo conoce una experiencia igual o más que la mente consciente, cuando puedes repetirla a tu antojo de manera automática, es que has memorizado el acto, la conducta, la actitud o la reacción emocional hasta que se ha convertido en una habilidad o en un hábito. ¿Mm? Fascinante. Realmente es increíble todo lo que podemos entender con el movimiento habitual del cuerpo. Es por eso que nos cepillamos siempre empezando por el mismo lado, en los movimientos que no somos conscientes de hacer y que realmente suceden cada día. Pero cuando te haces consciente, cuando desarrollas la atención, todo cambia. Y al alcanzar este nivel de destreza, has pasado a un estado del ser. Has activado la tercera región del cerebro que desempeña un papel muy importante en cambiar tu vida. Se llama el cerebelo. Ahí es donde reposa el subconsciente. Y esto es algo muy especial porque mañana que vamos a seguir compartiendo, vamos a entender realmente qué es lo que va a pasar con todo esto, porque aquí hay algo fascinante y fundamental en todo este proceso que viene a ser prácticamente cómo sucede dentro del cuerpo esta conexión. ¿M? Al ser la parte más activa del cerebro, fíjense, está situada en la parte posterior de la cavidad craneana. Vamos a explicar muy bien cómo esto tiene una conexión directa con la meditación. Es fascinante, realmente. ¿M? Entonces, vamos a dejar hasta ahí por hoy. Y bueno, ha llegado el momento también de explicar muy bien. Nico, ¿de qué se trata todo esto que vamos a aprender en tu nuevo curso? ¿M? Siendo yo estudiante de la comunidad o no siendo estudiante de la comunidad, es entender que esto es un curso avanzado, avanzado, ¿m? Que empieza el 3 de septiembre, para que se vayan programando. 3 de septiembre es la relación que existe entre las emociones y la enfermedad. ¿M? El código biológico, así se llama este programa, es un programa muy especial porque son 6 semanas completas de lleno. Saben mis estudiantes que cuando hay una inmersión completa en un curso mío, no solamente reciben lo que les hablo cuando lo ofrezco, sino muchísimo, mucho, puedo decir mucho más. Porque mi interés es realmente que entiendas la conexión directa que hay entre el cuerpo físico, el emocional, el mental y el espiritual en tu salud. Porque la salud es todo esto que estamos aprendiendo. Este será el nivel emocional. Recuerda que vamos a ir por niveles.
es el lanzamiento del programa del cuerpo emocional. Cómo es aprender a escuchar los mensajes que tiene el cuerpo, porque el cuerpo es muy noble y habla lo que la boca calla, dicen por ahí. Entonces, ¿qué vamos a ver, Nico, en todo esto que empieza ahora? ¿Mm? Vamos a entender la historia. Vamos a escuchar al cuerpo y vamos a regular el sistema. 6 semanas para comprender la conexión entre las emociones, el cerebro, el sistema nervioso y el cuerpo desde una mirada integradora que va a unir ciencia, porque me gusta mucho argumentar, conciencia, porque prácticamente es nuestra hoja de ruta. Y vamos a llevar por diferentes ramas. ¿Cuáles dos ramas, Nico? Vamos a hablar de medicina tradicional china, de biodescodificación, vamos a hablar de traumatología, vamos a hablar de la medicina del doctor Hammer, que es la nueva medicina germánica, todo lo que viene a ser biodescodificación pura y dura para entender realmente el impacto biológico que tiene nuestro cuerpo con la enfermedad. Entonces, como hay tensiones, hay síntomas y muchos patrones corporales que aparecen una y otra vez, y con el tiempo aparece la intuición de que, escuchen esto muy bien, la intuición, algo me dice dentro de mí, Nico, porque lo he intentado todo con mi médico y me dicen que estoy bien, mis analíticas salen que están bien, mi enfermedad realmente está regulada, pero por más medicina que consuma, no se soluciona, no se soluciona. Entonces, ¿qué puede ser? Esto realmente nos va a servir para investigar qué factores emocionales, fisiológicos y contextuales podrían estar participando en tu experiencia corporal. Vamos a hablar de algo muy especial. ¿M? Vamos a comprender una experiencia corporal y cómo esto puede requerir observar varias capas a la vez. Aquí vamos a ver muchas cosas, desde el trauma, desde lo que sucedió, luego cómo lo vimos, cómo lo transitamos, si quedó o no superado, consciente o inconscientemente, y esa emoción en respuesta fisiológica, cómo fue adaptándose a tu presente. Es increíble y es la primera vez que lo voy a hacer porque en una primera versión del código biológico, y seguramente algún estudiante aquí ya me acompañó en este curso, tengo varios mentores que hicieron parte de la primera versión. Esta es una versión mejorada que nos permite hacer algo muy poderoso porque primero vamos a introducir más conceptos y resulta ser muy interesante como la medicina tradicional china lo abarca desde una parte completamente medicinal y biológica y por ejemplo la nueva medicina germánica nos hace pensar mucho más en el trauma y que ha sucedido en el pasado. Entonces, es increíble porque vamos a ver investigación científica y conciencia corporal. Miren, cuando yo estudié todo el tema de traumatología, sucedió algo muy interesante y curiosamente en Alemania fue donde entendí cómo este tipo de situaciones de conexión con el cuerpo emocional y las respuestas que esto tiene con la enfermedad, no solamente me ayudaron a mí, sino a muchas personas. Muchas personas, porque aquí vemos medicina tradicional china, biodescodificación, teorías de Hammer, que viene a ser la nueva medicina germánica, y todas estas perspectivas que convergen en lo mismo. Y es por eso que ahí tenemos muchos más argumentos para decir esto que estoy sintiendo, o este cáncer, o esta gastritis, o esta diabetes, esto no es meramente físico. ¿M? Y ahí vamos chequeando. Y yo les voy diciendo, curiosamente, hacemos un análisis, esta vez ya no de analíticas y biomarcadores, que es lo que estamos haciendo, que a propósito, muchos de estudiantes hoy ya recibieron sus respuestas en las analíticas, pero acá vamos mucho más profundo porque probablemente hayan momentos coyunturales, abusos, traumas, quiebras, pérdidas, muertes, y todo eso queda en el organismo. Todo. Entonces es fascinante. 6 semanas, 12 clases en vivo, así como ya saben, me encanta. Bien podría yo grabar esto y ya está, pero no me interesa dar la clase pregrabada, sino compartir con ustedes en vivo y que puedan tener las grabaciones, como siempre. ¿Mm? Lo primero que vamos a ver es lo que el cuerpo siente, lo que el cuerpo sobrevive, los mapas del cuerpo, el mapa emocional, el cuerpo y el vínculo, y vamos a integrar por completo en un plan que vamos a hacer
muy especial. En cada semana de estas vamos a hablar, fíjense, y esto lo vamos a unir. De hecho, va a ser un regalo muy especial para las personas que adquieran el curso, es que van a tener como bono el acceso al taller de la muerte. Un taller que hago con mi pareja, curiosamente, sobre la muerte y las experiencias tan interesantes que esto nos mueve y nos mueve bastante, porque cada persona tiene un concepto completamente distinto a uno de los miedos más grandes del ser humano. ¿M? Será un regalo muy especial para las personas que entren a este programa, que les regale el acceso al taller sobre la muerte que vamos a hacer también. ¿Vale? Vamos a ver, aquí van a tener toda la información, no se preocupen. ¿Y qué incluye? Vamos a ver. Las 12 clases van a tener el material de estudio de cada módulo. Vamos a hacer retos, así como hicimos el del azúcar, así como hicimos el del sueño. Vamos a hacer, así como vamos a hacer el ayuno. Aquí vamos a tener retos ya un poco más intensos, porque seguramente confronten, te hagan llorar, te hagan recordar. Y esto, como bien lo aprendimos con la organización de el sistema familiar, resulta ser algo muy, muy bueno. Muy bueno. El mejor bono que van a tener es el acceso al taller de la muerte. Y adicional a eso, pues todo lo que yo les comparto es muy interesante cómo desde la medicina tradicional china podemos ver los movimientos más poderosos que existen, los puntos estratégicos que vas a aprender a tocarte. Y normalmente esto cómo lo asocias con las emociones y esto que llamamos los ciclos Shen, que es increíble para ver qué son nudos energéticos o cómo el ki sucede dentro del cuerpo y prácticamente en términos de regulación emocional, fascinante, fascinante. Y bueno, les puedo decir que por qué lo hice y por qué lo creé y es ya para terminar. Esto es el resultado de muchos momentos de mi vida y para los que no me conocen muy bien, pasé por una depresión muy intensa, muy, muy intensa, un momento de depresión profunda. Y ahí descubrí que entender el cuerpo era mirar mucho más allá de lo que yo sentía físicamente, porque claramente estaba en déficit de vitamina D, falto de sol, comiendo mal, no teniendo fibra en el estómago o en el intestino. Eh, Estaba completamente desconectado de una buena calidad de sueño. Entonces, el pilar fundamental que llamamos cuerpo físico estaba completamente desorganizado. Pero por otro lado, empecé a estudiar la relación entre ese estrés, entre las emociones, entre el sistema nervioso, la inmunidad y la experiencia del cuerpo, como el trauma que ocurrió, no solamente en mi historia personal, sino en todas las personas que me rodeaban, fue fascinante. Y especializarme, curiosamente, en Alemania con esta nueva medicina germánica me dio realmente conceptos fascinantes que puedo compartir con ustedes para que empecemos a ver el espectro mucho más amplio. ¿M? Es fascinante. ¿Cuándo va a ser? Los martes y los jueves, a la misma hora de las clases, como las tenemos. Recuerden que esta semana que viene finaliza nuestro programa de optimización humana Pro y luego empieza nuestro segundo nivel. Es este. ¿Mm? ¿Cuánto vale, Nico? Vale, para que se organicen, vale $197 y lo van a poder pagar en dos plazos de 111. Que me gustan mucho estos números porque realmente sucede algo increíble cuando conectamos. Entonces, la decisión está, ¿no? Más allá de vender, porque no me interesa, es realmente si conecta contigo este llamado para que me acompañes en este nuevo ciclo, fascinante. Porque seguimos aprendiendo y es un proceso mucho más profundo que nos confronta. ¿No? $197 que vas a pagar en dos plazos de 111. Ahí está. Son 6 semanas de lleno. Vamos a tener 12 clases profundísimas con todo esto. Es el nivel que sigue y luego vendrá el de la mentalidad, el del mentalismo, el de la autosugestión. ¿Cómo funciona la mente detrás de todo esto? Y es para mí uno de mis favoritos para terminar con el de conexión espiritual. Entonces, ahí está toda la información. Mañana vamos a abrir las inscripciones
porque voy a tener unos regalos muy importantes para las primeras personas que se unan. ¿Vale? Ahí tienen toda la información. Gracias, gracias, gracias. Las personas que se quieran apuntar, bienvenidos. Vamos a tener solamente 25 cupos. Solamente 25 cupos. Así que mañana muy pendientes. El que quiera estar, vamos a abrir las inscripciones al finalizar el club de lectura de mañana. Ya saben, bienvenidos, bienvenidos todos. Los leo, los leo, los leo y con todo el gusto. Gracias, gracias, gracias. Uno mejor que otro. Gracias, Nico. ¿Cuál será el horario, por favor? El mismo horario, 6:30, aquí está. 6:30 México, Costa Rica, 7:30 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, 8:30 Venezuela, Miami también, y luego 9:30 Argentina, Chile, Brasil y Paraguay, ¿vale? Para mis amigos en España lo tendrán en pregrabado, pero allí está. Todas las grabaciones, como siempre. ¿Listo? Entonces, esa es la información. Y agradeciendo profundamente por todo esto, gracias. Gracias, gracias, gracias. Me honran por tanto. Ya sabemos agradecer, respirar, escribir y terminamos la noche. Adiós. Espero verlos en este curso. Me honran. Recuerden, mañana abrimos las inscripciones y bueno, será un honor. Nos vemos mañana. Adiós. Chao.